Jeff Reynolds, un vétéran décoré, a été traîné hors d'un centre commercial bondé. Humilié, impuissant, sa canne claquant sur le sol froid. Les chuchotements se sont transformés en halètements lorsque les agents de sécurité ont resserré leur emprise, mais le véritable combat ne faisait que commencer. Ce qui s'est passé ensuite choquera même ceux qui pensaient avoir tout vu. Mais revenons d'abord au début. Jeff Reynolds ressentait le poids de chaque mot dur, de chaque regard froid comme un coup physique. Les échos de cette confrontation humiliante résonnaient en lui, faisant ressurgir des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir profondément. Des années passées dans des contrées poussiéreuses et hostiles, où chaque pas pouvait être synonyme de danger, où la loyauté et le courage étaient les seules monnaies d'échange, réduites à un moment de disgrâce publique dans un centre commercial éclairé par des néons. La canne qu'il serrait fermement était plus qu'une aide à la marche. C'était le symbole des combats menés et des blessures subies. Mais ici, elle ne le désignait pas comme un héros, mais comme une cible de mépris. Les yeux de Marcus Blake n'avaient pas seulement vu un homme. Ils avaient vu un inconvénient, une anomalie perturbant l'illusion aseptisée de l'ordre que Marcus avait juré de protéger. Marcus n'était pas mauvais, mais il était le produit d'un système fondé sur la peur et les préjugés, un homme qui avait appris à utiliser son autorité comme un bouclier contre l'incertitude. Pour lui, la présence de Jeff était une menace pour la paix soigneusement entretenue du centre commercial, une perturbation du flux de consommation et de contrôle. Ses paroles dures étaient une tentative mal avisée d'affirmer son contrôle sur quelque chose qu'il ne comprenait pas, une réaction instinctive à l'inconfort plutôt qu'une cruauté née de la malveillance. Jeff repensa à toutes les fois où il avait tenu bon sous le feu, protégé ses camarades et affronté des menaces bien plus mortelles que le mépris d'un agent de sécurité de centre commercial. Ici, cependant, il n'y avait ni honneur ni clarté d'intention, seulement le goût amer de l'injustice, à peine voilé par l'application d'une politique. Les murmures de la foule autour d'eux ne faisaient qu'amplifier son sentiment d'aliénation. Certains le regardaient avec pitié, d'autres avec indifférence, comme si l'uniforme de service était invisible dans cette arène civile. L'injustice était une étincelle, petite mais puissante, qui allumait un feu sous l'apparence calme de Jeff. Il ne s'agissait pas seulement d'être expulsé, mais de ce que cela représentait, un profond mépris systémique pour ceux qui avaient tout sacrifié. La douleur d'être qualifié de « has-been » était comme un acide qui rongeait son identité, érodant la dignité qu'il s'était battu pour préserver. Sa fierté, un noyau discret mais farouchement gardé, se sentait meurtri, mais sous cette blessure bouillonnait une détermination qui ne l'avait jamais quitté. Ce soir-là, à la maison, le silence stérile fut rompu par la voix d'Emma, jeune mais féroce, imprégnée de confusion et de douleur. Elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. L'homme derrière la canne et la veste était plus qu'une victime. C'était un guerrier endurci par les épreuves et l'honneur. Son appel à l'action était plus qu'une simple préoccupation filiale. C'était une étincelle, attisée par une douleur émotionnelle brute et un besoin désespéré de justice. Le combat de Jeff n'était pas seulement personnel. Il était emblématique d'une lutte plus large pour le respect, la reconnaissance et le droit à la dignité. Dans ce moment calme et familial, les graines de la confrontation étaient semées. L'injustice subie par Jeff l'avait non seulement blessé, mais avait également galvanisé ceux qui l'aimaient. Le système qui cherchait à l'effacer avec mépris était désormais confronté à une défiance silencieuse mais inflexible. Le centre commercial, les agents de sécurité, les spectateurs indifférents, tous avaient sous-estimé ceux qui se cachaient derrière l'apparence calme de Jeff. Ce qu'ils considéraient comme une faiblesse était en fait une réserve de force qui ne demandait qu'à se manifester. Ce fut l'étincelle, le moment où l'injustice entra en collision avec la résilience, déclenchant une série d'événements qui allaient ébranler la complaisance de cette petite ville. Les blessures que Jeff portait n'étaient pas seulement physiques, mais aussi profondément psychologiques, touchant à l'identité, au respect et à l'héritage. Le centre commercial n'était pas seulement un lieu de commerce. Il était devenu le théâtre d'une bataille silencieuse entre l'humiliation et l'honneur, les préjugés et la vérité. Et Jeff Reynolds n'était plus disposé à être le vétéran oublié, rejeté et mis au rebut. Le feu était allumé,
Et même s'il couvait tranquillement pour l'instant, il promettait de s'embraser. La vague numérique qu'Emma avait lancée dans les réseaux tentaculaires des médias sociaux et des forums d'information s'est rapidement transformée en une vague suffisamment puissante pour se briser contre les murs endurcis de l'indifférence institutionnelle. La vidéo qu'elle a mise en ligne, granuleuse mais indéniablement claire, a capturé le moment où Marcus Blake, avec un air d'autorité incontrôlée, a humilié Jeff Reynolds en public. En quelques heures, la publication a accumulé des milliers de vues, de partages et de commentaires. Ce qui avait commencé comme une offense privée s'est transformé en une indignation collective. Los grupos de veteranos, acostumbrados desde hace tiempo a las batallas silenciosas que libran los suyos, vieron en la historia de Jeff el eco de innumerables indignidades ignoradas. Se movilizaron rápidamente y alzaron sus voces al unísono para exigir responsabilidades. Las cadenas de noticias locales se hicieron eco de la historia, presentándola como un microcosmos de una falta de respeto sistémica y generalizada hacia quienes prestaron servicio. Las noticias y las emisiones analizaron el incidente con una claridad absoluta, negándose a dejar que se desvaneciera entre el ruido de fondo de las noticias diarias. Pero Marcus, atrincherado en su visión del mundo y cegado por una arrogancia alimentada por años de autoridad sin control, se negó a ceder. Para él, esta reacción no era más que una molestia temporal, una erupción del sentimiento público que no tenía intención de apaciguar. Redobló su apuesta, descartando las peticiones de disculpa como simpatías injustificadas de una multitud ingenua. Su definición de orden era rígida y absoluta, y en su mente mantenerla justificaba sus métodos, por duros que fueran. Sin embargo, bajo la rebeldía de Marcus se desarrollaba otra historia, una de preparación silenciosa y determinación inquebrantable. Jeff Reynolds, templado por años de servicio en las fuerzas especiales, conocía bien la necesidad de la paciencia y la estrategia. Entendía que las batallas que merecían la pena rara vez se ganaban en una sola carga. Tras la apariencia de calma, comenzó a ponerse en contacto con antiguos compañeros, hermanos y hermanas de armas que habían superado sus propias injusticias y habían salido fortalecidos. Eran hombres y mujeres que entendían el lenguaje de la resiliencia, la necesidad de la disciplina y el poder de la unidad. A medida que la arrogancia de Marcus aumentaba, también lo hacían sus intentos de intimidación. Se desplegó más personal de seguridad bajo sus órdenes, y su presencia cerca de Jeff era una táctica deliberada para desestabilizarlo. Sin embargo, la respuesta de Jeff fue mesurada, basada en la confianza inquebrantable que le daba su experiencia vivida. Ya no era la figura aislada expulsada de un centro comercial. Era un nexo de fuerzas invisibles, un punto focal para la acción colectiva. Cuando la furgoneta sin distintivos se detuvo silenciosamente cerca del centro comercial una mañana temprano, anunció un cambio de rumbo. De ella salió un grupo de antiguos operativos de las fuerzas especiales, el antiguo equipo de Jeff, vestidos para mezclarse perfectamente con el entorno civil. Su misión era clara, aunque sutil: proteger a Jeff de más acoso e iluminar los rincones oscuros donde prosperaba la corrupción. En una oficina alejada de los bulliciosos pasillos del centro comercial, Lisa, una de las aliadas más fieles de Jeff, se enfrentó a Marcus con una precisión tranquila pero implacable. Le mostró un dossier con pruebas condenatorias. Los relatos detallados de la historia de Marcus en materia de discriminación racial documentaban incidentes de abuso y rastros de corrupción que habían sido meticulosamente ocultados. La fachada de autoridad de Marcus comenzó a resquebrajarse, revelando a un hombre acorralado por sus propias fechorías. Al mismo tiempo, las imágenes de seguridad, que en un principio tenían como objetivo imponer disciplina, se convirtieron en una herramienta de revelación. Captaban el marcado contraste entre la digna compostura de Jeff y la descarada hostilidad de Marcus, un testimonio visual que resonó profundamente en el público. La narrativa cambió de forma irreversible. La simpatía se cristalizó en torno a Jeff, cuya imagen pasó de ser la de una víctima a la de un emblema de dignidad silenciosa y determinación inquebrantable. Ante la creciente presión que siguió, la administración del centro comercial se vio obligada a actuar, ya que su silencio ya no era sostenible.
Lo que había comenzado como una humillación personal para Jeff se convirtió en un ajuste de cuentas más amplio, en el que fuerzas invisibles se alinearon para desafiar los prejuicios, exigir justicia y reclamar el respeto que se debe a quienes sirven. La chispa de la injusticia había encendido una esperanza creciente, alimentada por la solidaridad, la verdad y el coraje implacable de aquellos que no estaban dispuestos a permanecer invisibles. El sol de la mañana se filtraba a través de los grandes ventanales del centro comunitario, proyectando una luz constante sobre una sala llena de rostros ansiosos por escuchar, aprender y emocionarse. Jeff Reynolds estaba de pie detrás del podio, una figura marcada por una dignidad tranquila, con el peso de los últimos días grabado en las líneas de su rostro, pero sin disminuir el fuego de sus ojos. El camino desde la humillación hasta la reivindicación no había sido ni rápido ni fácil. Se había forjado a través de la resiliencia, la determinación estratégica y la voz colectiva de aquellos que se negaron a mirar hacia otro lado. Cuando llegó la disculpa formal del centro comercial, cuidadosamente redactada pero inequívocamente sincera, marcó un momento crucial no solo para Jeff, sino para toda la comunidad. La declaración reconocía los agravios infligidos contra él, una admisión poco común en un mundo en el que la responsabilidad a menudo sucumbía al escudo corporativo y la negación. La destitución de Marcus Blake, puesto en licencia indefinida a la espera de una investigación exhaustiva, subrayó la seriedad con la que se trataba ahora el asunto. Su fachada de autoridad se hizo añicos. Marcus se convirtió en un símbolo no del orden, sino de la peligrosa arrogancia que engendra discriminación y abuso. Sin embargo, no fue la caída de Marcus lo que acaparó la atención ese día. Fue el ascenso de Jeff. Cuando tomó el micrófono, la sala pareció contener la respiración. Su voz era firme, inquebrantable, cada palabra cuidadosamente medida, pero profundamente sentida. «No estoy aquí solo por mí», comenzó, con un tono que transmitía la gravedad de innumerables historias no contadas compartidas por veteranos y personas marginadas por igual. «Estoy aquí por todos los veteranos, por todas las personas que alguna vez han sido marginadas por ser quienes son o por lo que han vivido. El respeto no es un privilegio, es un derecho». Esas palabras resonaron mucho más allá de las paredes del centro. Fueron un toque de atención, una exigencia de dignidad que no podía ignorarse. La narración de Jeff trascendió su experiencia personal. Se convirtió en un faro para un movimiento más amplio que buscaba recalibrar la forma en que la sociedad trataba a sus protectores y a los más vulnerables. En su presencia, el concepto abstracto de justicia tomó forma, tangible, urgente y necesario. La respuesta de la comunidad fue inmediata y profunda. Se convocaron reuniones, se redactaron políticas y surgió un compromiso renovado para fomentar entornos en los que el respeto no fuera condicional ni selectivo. Se revisaron los protocolos de seguridad para incluir formación sobre prejuicios y se reforzaron los canales para denunciar conductas indebidas, garantizando que ninguna voz fuera silenciada con el pretexto de mantener el orden. No se trataba de meras reformas sobre el papel. Eran una promesa grabada en el tejido de la conciencia de la comunidad. Mientras tanto, el desmoronamiento de Marcus fue público e implacable. Las revelaciones descubiertas por Lisa y los agentes expusieron un patrón de prejuicios y corrupción, lo que erosionó su credibilidad y lo obligó a rendir cuentas más allá de la esfera profesional. El hombre que una vez había ejercido la autoridad con mano de hierro se encontró aislado, enfrentado a las consecuencias de sus actos y al juicio colectivo de una comunidad que ya no estaba dispuesta a tolerar la injusticia. A través de todo ello, la historia de Jeff se convirtió en algo más que una victoria personal. Fue una fuente de inspiración. Los veteranos que habían sufrido en silencio encontraron valor en su ejemplo. Los ciudadanos de a pie, conmovidos por su firmeza, comenzaron a enfrentarse a las injusticias en sus propias vidas y barrios. Su experiencia puso de manifiesto el poder de la verdad y la solidaridad frente a la fuerza bruta y los prejuicios.
El hombre que una vez fue rechazado y expulsado se erigió ahora como un pilar de esperanza, un testimonio de la resiliencia nacida no del rencor o la venganza, sino de una fe inquebrantable en la justicia y el poder transformador de la unión. Jeff Reynolds se había convertido en un símbolo no solo de lo que se había superado, sino de lo que se podía lograr cuando se exigía dignidad y se rechazaba la injusticia.